En esta imagen puedes observar un caso de enfermedad de Paget con afectación de la tibia, en el que se ha desarrollado un sarcoma en el hueso patético. Se observa un aumento muy importante de partes blandas, flecha, que junto con el dolor y la fractura patológica son los signos característicos de esta complicación. El diagnóstico de la enfermedad de Paget es bastante sencillo de realizar. En la mayoría de las situaciones suele ser de forma casual al realizar una radiografía y ver el aspecto característico de la enfermedad con zonas líticas y esclerosas muy próximas. Para conocer la extensión de la enfermedad y los huesos afectados por la misma, la prueba de elección es una gammagrafía ósea con tecnecio. Se observará un realce de la captación en los huesos por aumento de su catabolismo. Aunque esta captación aumentada no es específica de la enfermedad de Paget, cuando se complementa con la radiología pocas veces dudaremos del diagnóstico. Las pruebas de laboratorio también son de utilidad. Como está activada la resorción ósea, se elevará la hidroxiprolina, que es un producto de los osteoclastos. También está aumentada la formación de hueso, por lo que encontraremos elevación de la fosfatasa alcalina, producto de los osteoclastos. Los parámetros analíticos que se suelen elevar en los tumores, como los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación o proteína C reactiva, estarán normales en la enfermedad de Paget. Respecto al tratamiento de la enfermedad de Paget, hay que tener en cuenta en primer lugar que los bifosfonatos son la terapia de elección. Estos fármacos disminuyen la actividad de los osteoclastos, inhibiendo la primera fase de la enfermedad. Dentro de los bifosfonatos, los más utilizados son el alendronato y el risedronato. La segunda cuestión es cuando hay que tratar a un paciente con esta enfermedad. Parece clara la necesidad de tratar a los pacientes con enfermedad sintomática, es decir, aquellos que tienen dolor óseo, deformidad, hipercalcemia o hipercalciuria, los que desarrollan insuficiencia cardíaca o compresión neurológica. También es recomendable el tratamiento para aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía traumatológica en huesos afectos por la enfermedad. Estos huesos están muy vascularizados, por lo que el tratamiento previo disminuye su metabolismo y vascularización, limitándose el sangrado en el momento de la cirugía. Se puede considerar el tratamiento también en algunos pacientes asintomáticos que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones futuras. Los pacientes con enfermedad en la base del cráneo o vertebral tienen más riesgos de compresión neurológica y los que tienen lesiones líticas en huesos sustentadores de carga de presentar fracturas. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, por delante de la enfermedad de Paget. Se caracteriza por una reducción progresiva de la masa ósea, debido a una tasa de resorción superior a la formación. El hueso aumenta de esta forma su fragilidad y aparecen las fracturas. La masa ósea adquiere su pico a los 30-35 años y a partir de ese momento se produce un descenso progresivo que hará perder entre un 20-30% a los varones y un 40-50% a las mujeres a lo largo de la vida. Para conocer la masa ósea y poder establecer el diagnóstico de osteoporosis, realizamos una densitometría. Su resultado lo podemos comparar con la masa ósea que tienen los sujetos en el momento del pico de masa ósea, es decir, a los 30 años. La comparación es lo que denominamos T-score. Si la masa ósea perdida está por debajo de una desviación estándar, la consideramos normal. Si la pérdida está entre -1 y -2, con 5 desviaciones estándar, diagnosticamos de osteopenia. Y si la pérdida supera las 2,5 desviaciones estándar, hablamos de osteoporosis. Los casos en los que ya se han producido fracturas son denominados osteoporosis grave.
La mayoría de los pacientes que presentan una osteoporosis, esta se considera primaria, es decir, no asociada a ninguna enfermedad. La denominada osteoporosis tipo 1 aparece mayoritariamente en mujeres posmenopáusicas y se debe al déficit hormonal estrogénico que se produce en este momento. La osteoporosis senil o tipo 2 aparece en ancianos por encima de los 75 años y está causada de forma fundamental por la pérdida progresiva de masa ósea con los años. Aunque sean menos probables, hay que tener en cuenta otras enfermedades que pueden producir una pérdida acelerada de masa ósea y por lo tanto osteoporosis. Aquí incluimos las enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo o el hipercorticismo. Igualmente, el déficit de hormonas sexuales masculinas o femeninas produce osteoporosis. De los trastornos genéticos, la osteogénesis imperfecta se considera el más importante. Produce osteoporosis en niños y jóvenes con fracturas frecuentes que ha hecho que la denominen la enfermedad de los huesos de cristal. Dentro de las enfermedades hematológicas, el mieloma produce en ocasiones una pérdida sustancial de masa ósea en los huesos donde se asienta. Por último, hay que tener en cuenta que algunos fármacos favorecen la pérdida de masa ósea, como los corticoides, la administración crónica de heparina o los que inhiben las hormonas sexuales. El manejo de las pacientes posmenopáusicas a las que realizamos una densitometría para el diagnóstico de una osteoporosis lo podemos ver en este esquema. Aquellas mujeres con densitometría superior a una desviación estándar respecto a las mujeres jóvenes, lo que llamamos T-score, no precisan tratamiento ni más controles. Aquellas situadas entre más una desviación estándar y menos una desviación estándar tampoco precisan tratamiento, pero podemos realizarles nuevas densitometrías de control en los próximos años. Las que presentan una densitometría situada entre -1 y -2,5 desviaciones estándar tienen osteopenia y podemos tratar a aquellas que presenten algún factor de riesgo asociado que favorezca una pérdida más acelerada de masa ósea. Finalmente, las pacientes con densitometría situada por debajo de 2,5 desviaciones estándar son las que diagnosticamos de osteoporosis y que siempre requieren tratamiento. Las posibilidades de tratamiento de la osteoporosis abarcan un número creciente de fármacos. Estrógenos. La administración de estrógenos con o sin progestágenos reduce de forma significativa la aparición de fracturas vertebrales y en cuello de fémur en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, se ha demostrado que pueden aumentar la aparición de infarto de miocardio, ictus, cáncer de mama y de trombosis venosa profunda con tromboembolia de pulmón. La combinación de efectos secundarios ha hecho que estos fármacos no se consideren actualmente de elección para el tratamiento de la osteoporosis. Modificadores selectivos de los receptores estrogénicos o SERM, ralosifeno y tamoxifeno. Reducen el recambio y la pérdida de masa ósea, disminuyendo la incidencia de fracturas vertebrales, sin haber demostrado su efecto en la prevención de las fracturas de cuello femoral. El ralosifeno está actualmente aprobado para el tratamiento de la osteoporosis. Además, el ralosifeno reduce el cáncer de mama sin incremento en el riesgo de cáncer de útero, a diferencia del tamoxifeno. Al igual que los estrógenos, aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica. También hay que tener en cuenta que el ralosifeno aumenta la sintomatología del climaterio, especialmente si se administra en los 2 años siguientes a la menopausia. En mujeres de menos de 65 años, con menor riesgo de fractura de cadera y una perspectiva de tratamiento más larga, se puede empezar utilizando ralosifeno, por tratarse de un fármaco con pocos efectos secundarios. No obstante, si se supone un riesgo aumentado en la paciente de fractura de cadera, se prefieren los bifosfonatos. Bifosfonatos. Alendronato, risedronato. Son análogos del pirofosfato inorgánico
y se caracterizan por ser potentes inhibidores de la resorción ósea. Disminuyen la aparición de fracturas vertebrales y de cuello de fémur. Sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinales tipo esofagitis. PTH. Se utiliza la forma recombinante del fragmento aminoterminal 1,34 de la hormona, conocida como teriparatida. Ha demostrado su eficacia como fármaco osteoformador, disminuyendo la aparición de fracturas vertebrales y de cuello de fémur. La vía de administración subcutánea y su elevado precio hace que su uso se restrinja a las formas más graves de enfermedad. Calcitonina. Es una hormona polipeptídica sintetizada por las células C o parafoliculares del tiroides que actúa sobre los osteoclastos inhibiendo la resorción ósea. Está aceptado su uso en la enfermedad de Paget, la hipercalcemia y la osteoporosis. Es menos eficaz que los bifosfonatos, habiendo demostrado un descenso en la aparición de fracturas vertebrales, pero no de cuello femoral. Calcio y vitamina D. Se considera adecuada la administración de calcio y vitamina D en todos los pacientes diagnosticados de osteoporosis, independientemente de que reciban o no otro tratamiento farmacológico adicional. Diversos ensayos controlados con calcio y vitamina D han confirmado la reducción de la tasa de fracturas, incluidas las de cadera. Aunque los efectos secundarios de los complementos de calcio son mínimos, en pacientes con antecedentes de cálculos renales es necesario medir el calcio en orina de 24 horas antes de iniciar el tratamiento para evitar la hipercalciuria. El raquitismo y la osteomalacia son trastornos que cursan con un defecto de la mineralización de la matriz orgánica del esqueleto. El raquitismo afecta al esqueleto en crecimiento y especialmente a las metáfisis, mientras que la osteomalacia es un trastorno del esqueleto del adulto. Para una mineralización normal del tejido osteoide, se requiere una cantidad adecuada de calcio, fosfatos, así como una función metabólica normal. La alteración en cualquiera de los iones o del metabolismo origina estas enfermedades. Son las causas que pueden derivar a osteomalacia o raquitismo. Déficit de vitamina D. Suponen la situación más habitual y en el esquema de la diapositiva puedes ver el metabolismo de la vitamina D y los lugares donde se pueden producir alteraciones. De forma resumida, los podemos clasificar en aporte extrínseco insuficiente, ingestión inadecuada, exposición insuficiente a la luz solar, trastornos gastrointestinales, malabsorción intestinal por enfermedad hepática que no produce la primera hidroxilación, insuficiencia pancreática que no produce las micelas necesarias para la absorción de la vitamina D liposoluble, o la enfermedad del intestino delgado que por daño de la mucosa no absorbe el calcio ni la vitamina D. Trastornos del metabolismo de la vitamina D, adquiridos, como la insuficiencia renal, el SD nefrótico, donde se pierde por orina la proteína transportadora de la vitamina D, o el tratamiento con anticonvulsionantes, que induce las enzimas hepáticas que catabolizan la vitamina D. Hay causas hereditarias, como el pseudodéficit o dependencia de vitamina D tipo 1, provocado por déficit de la 25-OH hidroxilasa, o la alteración del receptor de la vitamina D, que produce el raquitismo hereditario dependiente de vitamina D tipo 2, típicamente asociado a alopecia. Hipofosforemia crónica tanto por déficit de aporte, abuso de antiácidos con aluminio que quelan el fosfato e impiden su absorción. El raquitismo suele manifestarse de forma florida a partir del año de edad. Existe un retraso en el crecimiento y la formación de hueso no mineralizado, y por tanto frágil y muy deformable. Da lugar a las deformidades óseas y a las fracturas. Las deformidades aparecen inicialmente en el cráneo y avanzan caudalmente. Aparece craneotables, reblandecimiento óseo,
junto con fontanelas amplias que tardan en cerrarse. Existe prominencia frontal, frente olímpica, y parietal, caput quadratum, con aplastamiento occipital debido a la postura de decúbito. Hay retraso en la dentición. Los engrosamientos condrocostales, por producción de excesivo tejido osteoide que intenta compensar la falta de mineralización, producen el rosario raquítico. La deformidad de las últimas costillas en su inserción en el diafragma da lugar al surco de Harrison, y el ensanchamiento de la base del tórax le confiere el aspecto de tórax alado. En las extremidades aparecen engrosamientos en la metáfisis y como el hueso no mineralizado no posee suficiente resistencia como para soportar la carga, las piernas y los brazos se arquean. Se observa una pelvis en forma de naipe. La hipocalcemia, que deriva del déficit de vitamina D, puede provocar hipotonía e incluso tetania en casos extremos. La osteomalacia se presenta de forma más insidiosa. La manifestación más característica es el dolor óseo, seguido por la debilidad muscular proximal, de la cintura escapular y de la cintura pelviana. Pueden producirse fracturas patológicas, entre las que destacan las pseudofracturas o líneas de Lusser-Milkman, que son bandas radiotransparentes que cruzan de forma perpendicular la cortical. El tratamiento de la osteomalacia se basa en la administración de vitamina B en las formas carenciales y cuando hay malabsorción intestinal. En la insuficiencia renal crónica se administrará en forma de calcitriol. Esclerosis sistémica progresiva. La esclerosis sistémica progresiva es un cuadro clínico caracterizado por la fibrosis, fundamentalmente cutánea, lo que ha originado una de sus denominaciones más conocidas, esclerodermia, pero también a nivel visceral, lo que confiere gravedad a este proceso. El aspecto más trascendente de esta enfermedad es la diferenciación entre sus dos formas clínicas, la que muestra afectación cutánea limitada o circunscrita y la más grave con afectación cutánea difusa. La forma con afectación cutánea limitada se caracteriza porque la participación cutánea se limita a los dedos y a la cara. Todos los pacientes presentan fenómeno de Raynaud, habitualmente desde años antes del comienzo del cuadro. En la práctica, esta forma clínica la encontramos como síndrome de Crest, donde las iniciales del acrónimo hacen referencia a calcicosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, alteración de la motilidad esofágica y telangiectasias. A largo plazo, el 10% de los pacientes pueden presentar dos manifestaciones viscerales graves, la hipertensión pulmonar primaria y la cirrosis biliar primaria. El marcador serológico de esta forma clínica son los anticuerpos anticentrómero, que aparecen en el 70% de los pacientes. En la forma difusa todo es al revés. No solo se afecta la piel de los dedos y la cara, sino que también lo hace la piel de la parte proximal del tronco y la parte proximal de las extremidades. El fenómeno de Raynaud, que aparece con menor frecuencia que el de Crest, suele ser de reciente aparición, pero lo que confiere gravedad al cuadro es la externa y grave afectación visceral a que da lugar. Especialmente grave es la afectación pulmonar en forma de fibrosis pulmonar, que constituye hoy en día la primera causa de muerte en estos pacientes. El marcador serológico de esta forma clínica son los anticuerpos antitopoisomerasa, que aparecen en el 40% de los casos y se asocian con afectación pulmonar. La capilaroscopia, esto es, el estudio de los vasos del lecho ungueal con un microscopio, nos muestra dos patrones diferentes de distribución capilar en estas dos entidades. En el síndrome de Crest aparecen únicamente capilares dilatados, mientras que en la forma con afectación difusa se aprecia una completa desestructuralización del patrón capilar con grandes dilataciones y ausencia de capilares.
Finalmente, el pronóstico del CREST es aceptable, salvo en el 10% de pacientes que presentan complicaciones viscerales. El pronóstico de la forma con afectación cutánea difusa es sombrío y la principal causa de muerte hoy en día es la afectación pulmonar. La etiología de este proceso es desconocida, pero se tiene la certeza de que algún factor ambiental debe estar implicado, ya que procesos en los que se conoce la responsabilidad de un desencadenante ambiental, como el síndrome del aceite tóxico provocado por la ingesta de aceite de colza desnaturalizado, o el síndrome de eosinofilia mialgia, debido a la ingesta de L-triptófano, muestran múltiples similitudes con la esclerosis sistémica progresiva. Además, existe una predisposición genética a padecer la enfermedad e incluso se ha especulado con que algún agente infeccioso puede estar implicado en la aparición de esta enfermedad. Aún no siendo completamente conocida en cuanto a la patogenia, tenemos varias certezas. En primer lugar, todo lo vascular es muy prominente en la esclerosis sistémica progresiva. Ejemplos de ello son el fenómeno de Raynaud, la hipertensión arterial renovascular, la presencia de anemia hemolítica microangiopática o de anticuerpos antiendotelio. Probablemente una lesión endotelial sea el desencadenante de una respuesta inmune anómala y diversa que dará como consecuencia la síntesis de una cantidad de colágeno exagerada, aunque las características de este sean normales. Y ello es la causa de la intensa fibrosis que caracteriza la enfermedad. La manifestación clínica más común es lógicamente la afectación cutánea, que aparece en todos los casos de la enfermedad, produciendo de forma secuencial edema, induración y finalmente atrofia. Esta secuencia se desarrolla a lo largo de años en el CREST y en tan solo semanas o meses en la forma con afectación cutánea difusa. El fenómeno de Raynaud es muy habitual, prácticamente constante en el CREST y muy frecuente en la forma difusa. Tras estas dos manifestaciones, el órgano más comúnmente afectado es el tubo digestivo, y el tramo de este que lo hace más a menudo es el esófago, en el que aparece una esofagitis. Pero la manifestación clínica más grave, y que desde hace años se ha convertido en la principal causa de muerte en estos pacientes, es la afectación pulmonar en forma de una fibrosis pulmonar. La crisis renal fue hasta hace unos años la principal causa de muerte en estos pacientes. Se produce a causa de la activación del sistema renina-angiotensina y se comporta como una hipertensión arterial maligna con la correspondiente repercusión de los órganos diana: encefalopatía, disfunción ventricular izquierda, deterioro de la función renal. El tratamiento con inhibidores del enzima conversor de la angiotensina ha controlado esta complicación. La afectación cardíaca puede ser variada y grave. No hay ningún dato especialmente característico de esta enfermedad. Es muy común la presencia de anemia, que puede ser multifactorial. Además de la habitual anemia de trastornos crónicos propia de las enfermedades inflamatorias crónicas, la frecuente esofagitis es una causa de ferropenia bien conocida. Al igual que todo lo vascular, la anemia hemolítica microangiopática común en estos procesos. Finalmente, la malabsorción debida a la afectación del intestino delgado puede producir un déficit de ácido fólico o vitamina B12 con su consecuente anemia megaloblástica. El tratamiento de la esclerosis sistémica progresiva es poco eficaz, excepto en lo referente a la afectación renal. La D-penicilamina y la colchicina se han empleado con el fin de frenar el proceso fibrótico que caracteriza a la enfermedad. Sin embargo, existe poca evidencia de su eficacia, lo que nos obliga a tratar la afectación de cada órgano de forma individual. La afectación pulmonar se puede tratar únicamente en su fase inicial de alveolitos, y en esta fase estaría indicada la administración de un inmunosupresor, ciclofosfamida, y corticoides a dosis altas. Alcanzada la fase de fibrosis, estas medidas serían inútiles.
La hipertensión pulmonar se trata con vasodilatadores, anticoagulantes y oxigenoterapia. Ya hemos mencionado previamente que el único aspecto brillante de esta enfermedad es el tratamiento de las crisis renales con inhibidores de la enzima conversor de la angiotensina. La esofagitis se trata con inhibidores de la bomba de protones y medidas higiénicas antirreflujo. La afectación del intestino delgado, que puede dar lugar a malabsorción por sobrecrecimiento bacteriano, se trata con tandas de antibioterapia y el frecuente fenómeno de Raynaud se trata con vasodilatadores. Uno de los principales avances que se han producido en el manejo de la enfermedad, el desarrollo de nuevos y potentes vasodilatadores que son de utilidad en el tratamiento del fenómeno de Raynaud y de la hipertensión pulmonar. La enfermedad mixta del tejido conectivo es un síndrome de superposición en el que se mezclan rasgos de diferentes conectivopatías que se aprecian más a menudo en mujeres jóvenes. Así presenta, como en la esclerosis sistémica Raynaud, esclerodactilia, alteración de la motilidad esofágica e hipertensión pulmonar. Como en la artritis reumatoide se produce artritis de manos. Al igual que en la dermatopolimiositis, se produce una miopatía inflamatoria e incluso se pueden encontrar algunas de las lesiones cutáneas típicas del LES. Para su diagnóstico es necesaria la presencia de anticuerpos anti-RNP. Aún así, la enfermedad carece de un tratamiento específico. Infecciones articulares. La artritis séptica es un proceso infeccioso con tendencia a la destrucción articular secundaria a la colonización por un germen de la articulación. En el 90% de los casos se presenta como una monoartritis aguda. La vía de infección más frecuente es la hematógena, aunque también es posible la extensión desde una infección vecina o por inoculación externa, como puedes ver en el presente esquema. Los pacientes afectos suelen tener factores predisponentes a la infección articular, como son la AR, el tratamiento con corticoides, la diabetes mellitus, las neoplasias malignas o la hemodiálisis. Las infecciones neumocócicas son frecuentes en los pacientes alcohólicos, aquellos con déficit humoral o los que sufren hemoglobinopatías. El 90% de los pacientes presentan una monoartritis aguda, siendo la rodilla la articulación más frecuentemente afectada, seguida por la cadera. En los pacientes ADVP es muy característica la afectación de la columna, las articulaciones sacroilíacas o externoclaviculares. Se manifiesta por un dolor moderado en la articulación acompañado de derrame, espasmo muscular y limitación de los movimientos. Para el diagnóstico pueden ser útiles diversas pruebas. En la analítica se observan datos de infección, aumento de la VSG, PCR, anemia y leucocitosis. El diagnóstico confirmatorio se realiza mediante el análisis del líquido sinovial, de características inflamatorias. La tinción de Gram del líquido es positiva en el 75% de las infecciones por Staphylococcus aureus y en el 30-50% de las infecciones por BGN. El cultivo sinovial es positivo en el 90% de los casos, y los hemocultivos son positivos en el 50% de las infecciones por Staphylococcus aureus. Para el tratamiento se administrará antibioterapia en función del organismo sospechado por vía sistémica. Igualmente es necesaria la evacuación de la articulación infectada bien mediante artrocentesis diaria con punción-aspiración o con drenaje quirúrgico si la articulación es de difícil acceso mediante punción diaria como ocurre en la cadera. La artritis gonocócica es la causa más frecuente de artritis séptica en los menores de 40 años. Se produce secundariamente a una bacteriemia por infección gonocócica
o a una colonización del tracto genital. Las mujeres están más predispuestas que los varones a padecer esta afección, sobre todo en la menstruación y el embarazo, ya que las infecciones gonocócicas suelen ser asintomáticas en ellas, por eso no se tratan y generan gonococemias. Las personas con déficit en los factores C5, C9 del complemento también tienen mayor susceptibilidad a padecer gonococemia diseminada. La artritis suele encuadrarse dentro de la enfermedad gonocócica diseminada. Esta se manifiesta por fiebre, erupción pustulosa hemorrágica en el tronco y extremidades y artritis migratoria con tenosinovitis de rodillas, manos, muñecas y pies. El diagnóstico se confirma mediante el cultivo y la tinción de gram positiva del líquido sinovial. También es posible realizar hemocultivos y cultivos del tracto urogenital para confirmar la existencia de gonococo. La radiología sirve para el seguimiento del proceso, pero no para el diagnóstico inicial. La gammagrafía con TC99 es un método muy sensible, pero poco específico para localizar las zonas inflamadas. La ecografía visualiza los derrames y el TAC, y la resonancia magnética nuclear solo se usan en caso de sospecha de absceso u osteitis. El tratamiento requiere ceftriaxona vía intravenosa. En algunos casos es necesario el drenaje de la articulación. Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune caracterizada porque las glándulas exocrinas, especialmente las salivares y las lacrimales, resultan infiltradas por linfocitos T, que las destruyen alterando su función y produciendo serostomia y seroftalmia respectivamente. Aunque la clínica es más prominente en estas localizaciones, todas las glándulas exocrinas se afectan de forma que también se produce gastritis atrófica, dispareunia, etc. La enfermedad se presenta en dos contextos. Una forma primaria en la que el proceso aparece aislado y la más común forma secundaria en la que se aprecia un síndrome seco acompañando a otra enfermedad, habitualmente a la artritis reumatoide. El Sjögren primario se caracteriza por un comienzo más precoz, por mayor hipertrofia glandular, por la aparición de los anticuerpos típicos de la enfermedad, anti-RO o anti-SSA y anti-LA o anti-SSB. Pero sobre todo es en el Sjögren primario donde encontramos manifestaciones extraglandulares como son la artritis no erosiva, la enfermedad intersticial pulmonar difusa, la nefritis intersticial, el fenómeno de Raynaud, la púrpura palpable, etc. La enfermedad carece de tratamiento específico. Miopatías inflamatorias. Para el diagnóstico de una miopatía inflamatoria necesitamos que se reúnan los siguientes aspectos. En primer lugar, el síntoma típico de la enfermedad, que es la debilidad muscular de predominio proximal. En segundo lugar, la alteración analítica propia de este proceso, que es la elevación de enzimas musculares, CPK, aldolasa, LDH, GOT. El electromiograma muestra una alteración característica que conocemos como patrón miopático, y todo ello se debe a la alteración histológica que una biopsia muscular nos muestra, que la presencia de necrosis muscular e infiltrado inflamatorio formado por células mononucleares alrededor. La clasificación tradicional describe 5 grupos: la polimiositis idiomática, la forma con afectación cutánea, dermatopoliomisitis, la forma asociada a neoplasia, que se caracteriza por un comienzo más tardío, la forma infantil y los cuadros asociados a otras conectivopatías. Recientemente se ha variado el enfoque diferenciando únicamente dos enfermedades, la polimiositis y la dermatomiositis, como dos procesos que incluso muestran histologías diferentes. La forma paraneoplásica y la forma infantil se consideran incluidas en la dermatopoliomisitis.
Miopatía de cuerpos de inclusión. Se trata de una peculiar forma de miopatía inflamatoria, en la que además de debilidad de la musculatura proximal, se produce afectación de la musculatura distal, lo que provoca dificultad para tareas más finas, como abrocharse un botón, etc. Afecta predominantemente a varones y suele comenzar a partir de los 50 años. Al contrario de la forma clásica que predomina en mujeres y tiene un comienzo más precoz. También muestra un curso más lento, y aunque no produce afectación visceral y a menudo no se produce elevación de los enzimas musculares, su pronóstico es peor, ya que no muestra respuesta al tratamiento con corticoides, que sí se aprecia en la forma dermatopolimiositis. La base del tratamiento de la dermatopolimiositis son los corticoides a dosis altas. Para disminuir la dosis o mejorar la respuesta, lo habitual es que haya que añadir inmunosupresores. El más frecuentemente usado es la azatioprina y en menor medida el metotrexate. Las formas refractarias pueden beneficiarse del uso de gammaglobulina intravenosa. El pronóstico es favorable, pero se requiere un tratamiento prolongado. Amiloidosis. Dentro de la amiloidosis se incluyen un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito de un material con características histológicas comunes. La birrefringencia, la tinción con el rojo Congo. El depósito de amiloide ocurre en múltiples circunstancias, pero las más importantes son la amiloidosis primaria y la asociada al mieloma múltiple, producida por el depósito de una proteína AL. La amiloidosis secundaria a enfermedades inflamatorias crónicas, como la fiebre mediterránea familiar, la tuberculosis, la artritis reumatoide, etc., en las que se deposita un amiloide denominado AA. La amiloidosis heredofamiliar se debe al depósito de la proteína ATTR, transtiretina, y la amiloidosis de los hemodializados se debe al depósito de la beta-2 microglobulina. Manifestaciones clínicas. Los dos órganos más gravemente afectados son el riñón, sobre todo en la secundaria, y el corazón, sobre todo en la primaria. La afectación renal da lugar a proteinuria de rango creciente hasta que alcanza el rango nefrótico y produce un síndrome nefrótico, para posteriormente dar lugar a deterioro de la función renal. La afectación cardíaca debida al depósito de amiloide en el miocardio produce una alteración de la distensibilidad que origina una insuficiencia cardíaca refractaria. La imagen ecocardiográfica típica es denominada de centelleo granular. En el tubo digestivo, desde la cavidad oral, donde es típica la macroglosia, hasta el recto, que es la ubicación habitualmente elegida para confirmar el diagnóstico mediante la biopsia rectal, a cualquier nivel puede producirse depósito de amiloide, que puede dar lugar a obstrucciones o sangrado. En relación a la participación del sistema nervioso, es muy común la hipotensión ortostática y el síndrome del túnel del carpo. Las manifestaciones articulares son escasamente inflamatorias y aparecen sobre todo en la asociada al mieloma múltiple y en los hemodializados. Artrosis. La artrosis es un proceso articular muy frecuente caracterizado por la disociación clínico-radiológica. Esto es, algunos pacientes muestran marcadas alteraciones radiológicas sin apenas síntomas, mientras que en ocasiones pacientes con mínimos cambios radiológicos tienen sintomatología muy intensa. La clínica típica de la artrosis es el dolor de características mecánicas, esto es que cede con el reposo. La radiología incluye desde el pinzamiento irregular del espacio articular, la esclerosis y las geodas subcondrales, los osteofitos y, en los casos más avanzados, las subluxaciones articulares. La artrosis primaria es aquella que se produce sin un factor que lo favorezca
y se localiza en interfalángicas distales, nódulos de Everden, interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard, articulación trapecio-metacarpiana, rizartrosis del pulgar, cadera, cosartrosis, rodilla, gonartrosis. Primera metatarsofalángica, hallux rigidus. Denominamos artrosis generalizada a la afectación de al menos 3 territorios articulares. El tratamiento de la artrosis debe de ser lo más conservador posible, comenzando por las medidas físicas, recurriendo a los analgésicos a dosis plenas antes de utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, que deben limitarse a los brotes inflamatorios de la enfermedad o ante el fracaso de otras medidas. El uso de ácido hialurónico intraarticular o de condroitin sulfato son medidas controvertidas en el manejo de la enfermedad. Los corticoides intraarticulares y las técnicas quirúrgicas completan el tratamiento de la enfermedad. Polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una patología frecuente, propia de personas de edad avanzada, caracterizada por el dolor y la rigidez en cintura escapular y pélvica, lo que condiciona limitación de la movilidad activa. Es característica la elevación marcada de la velocidad de sedimentación globular y la anemia de trastornos crónicos, pero dado que no es una miopatía inflamatoria, no se produce elevación de enzimas musculares. La enfermedad responde de forma excelente al tratamiento con dosis bajas de corticoides.